¿Qué es esto de una Bien. bacteria que infecta mosquitos y que ha tenido unos resultados impresionantes para reducir la incidencia del dengue en Colombia? Bueno, la Wolbachia es una bacteria que está en el intestino. Se estima que en el 60 o 70% de los mosquitos está esta bacteria, y cuando digo mosquitos e insectos, estoy hablando de mariposas, libélulas, la mosca de la fruta, muchos insectos. Pero resulta que se estuvo analizando en la Universidad de Monash que esa bacteria no había colonizado al mosquito Aedes aegypti. ¿En qué consiste la investigación? En liberar mosquitos o huevos en las zonas geográficas de las distintas comunas. ¿Cómo es que se ha reducido en un 90% la transmisión del dengue en el Valle de la Burrada, en Cali, donde han infectado a estos mosquitos con la bacteria Wolbachia? Al comparar con 17.000 casos en la situación de brote, muestra cómo Medellín tiene un 90% menos de casos de lo que tenía cuando se habían presentado picos. El dengue es una enfermedad que afecta como pocas a los colombianos. El año pasado se presentaron casi 125.000 casos y en este 2024 tenemos cifras históricas, récords de casos de dengue en el país. A junio, en solo 6 meses, se habían presentado 200.000 casos, 200.000 personas enfermas con esta enfermedad transmitida por un mosquito. Por eso es importante revisar qué se está haciendo, qué está haciendo la ciencia para intentar mitigar esta enfermedad que es causante de graves síntomas en muchas de las personas. Invitamos a este saludable a la doctora Patricia Arbeláez. La doctora Patricia es médica cirujana, magíster en salud pública, doctora en epidemiología y asesora del Programa Mundial del Mosquito. Doctora Arbeláez, bienvenida a Saludable para hablar de este tema tan importante y de un método de control biológico que está dando muy buenos resultados. Así que bienvenida, doctora Arbeláez. Bueno, muchas gracias, Ronnie, por la invitación a Saludable frente a una problemática de salud pública tan relevante. Es un problema, perdón, de salud pública de primer orden, ¿cierto? Las cifras hablan por sí solas. El año pasado ya habíamos tenido el año con más casos registrados y este año en solo 6 meses casi que estamos duplicando las cifras del año anterior. Contemos un poquito para empezar, doctora Arbeláez, por qué el dengue tiene esta presencia tan grande en Colombia y por qué se comporta de manera cíclica. Bueno, es una enfermedad transmitida por vectores que afecta fundamentalmente núcleos urbanos. Está ligada a la disponibilidad de agua y en la no disponibilidad de servicios o de coberturas adecuadas y tener de acueducto, o el tener que recoger agua en recipientes porque el vector se reproduce muy cerca a las viviendas. Él no tiene un radio de vuelo más de 120, 200 metros a la redonda y necesita, dijéramos, de la sangre nuestra para reproducirse. Si uno recolecta agua en recipientes, agua limpia, que es la que le gusta a este insecto, o se deposita agua en inservibles alrededor de la casa o en techos o en todos los bajantes del agua lluvia, es muy propicio tanto dentro de la misma casa como en alrededor de la casa que todo depósito de agua sea propicio para el mosquito multiplicarse, poner sus huevos en esa agua, desarrolla pues todos sus ciclos a larva hasta que sale como zancudo. El cambio climático ha hecho que al aumentarse las temperaturas, el dengue cada vez se encuentra como en una altura sobre el nivel del mar mayor. Antes, dijéramos, en lo que llamamos tierras frías, no se daba la presencia del Aedes aegypti, pero cada vez con el calentamiento global, el Aedes aegypti ya se puede reproducir a muchos más altos 100 metros metros, sobre el una nivel del altitud mar. mayor. Y cuando hay épocas calientes de verano, como este verano que pasamos, el calentamiento hace que la eclosión de los huevos sea más rápida. Entre hacer su ciclo en el agua, volverse larva con el calentamiento, eclosionan más rápido los mosquitos, y al acortarse ese periodo entre huevo y zancudo por el aumento en la temperatura, entonces se afecta. Lo otro es la circulación y la migración de población. Nosotros tenemos población que viene por turismo y viene de zonas donde haya brotes de dengue, entonces pone a circular el virus, y para ninguno es ajeno conocer la problemática de migración que hay sobre el Golfo de Urabá, que proviene población de muchos lados, y el movimiento poblacional como se da. Y ciudades que han sido endémicas en el país, que dados estos factores adicionales de
estimulación, dijéramos, a la reproducción del mosquito, estas ciudades se ven muy afectadas. Han sido muy afectadas la ciudad de Cali, el departamento del Valle de Cauca, ciudades de la costa atlántica, ciudades de los llanos orientales y también hacia el lado de Bucaramanga, Barranca Bermeja, en la frontera con Venezuela. Han sido ciudades endémicas para el dengue, y endémicas queremos decir es que se presentan picos con incidencias muy altas que superan 100 casos por cada 100.000 habitantes, o sea, casi que un caso por cada 1.000, y en este Sí. momento el país está alrededor de 600 casos por 100.000 habitantes y hay lugares con 1.000, 2.000 casos por 100.000 habitantes. Entonces eso muestra que es una situación, dijéramos, explosiva. Eh, el virus del dengue en los mosquitos, y los mosquitos hacen ciclos, dijéramos, estacionales, cada 3, cada 4 años. Hay lugares que tienen brotes cada 2, cada 3 años, otros 3, cada 5 años. Aquí en Medellín, por ejemplo, se presentan brotes cada 3, cada 5 años, brotes de dengue, que son aumentos pues en la frecuencia de ocurrencia de estos casos por 100.000 habitantes. Esos ciclos son los procesos biológicos, pues, de circulación del virus en el mosquito y del hábito de picar los mosquitos y de los ciclos de los mosquitos, pero también hemos visto que esos picos se han ido Reduciendo. acortando, reduciendo, ya no se demoran 4, 5, 6 años, sino en 2, 3 años vuelven y se producen. Entonces estos ciclos biológicos se han ido acortando por esa razón. Bueno, muy importante Entonces, todo este contexto que usted nos da, doctor Arbeláez, para poder entender ahora sí de qué se trata este método de control. Quisiera que usted nos diera muy rápido, en una respuesta muy cortica, doctor Arbeláez, de qué se trata el Wolbachia. ¿Qué es esto de una bien. bacteria que infecta a mosquitos y que ha tenido unos resultados impresionantes para reducir la incidencia del dengue en Colombia? Bueno, la Wolbachia es una bacteria que está en el intestino, pues, que es el aparato digestivo de los mosquitos y también en el aparato reproductor. Está más o menos, pues se estima que en el 60 o 70% de los mosquitos está esta bacteria, y cuando digo mosquitos e insectos, estoy hablando de mariposas, libélulas, la mosca de la fruta, muchos insectos. Pero resulta que se estuvo analizando en la Universidad de Monash que esa bacteria no había colonizado al mosquito Aedes aegypti. El doctor Scott O'Neill de la Universidad de Monash en Australia logró entonces sacar de la drosófila, que es la mosca de la fruta, extraer de la mosca de la fruta esa bacteria, y logró inocular huevos de Aedes aegypti allá en la Universidad de Monash en Australia, y esos huevos de Aedes aegypti ya tenían la bacteria dentro. Esa bacteria es solo de insectos, no infecta ni animales de sangre caliente ni los seres humanos. Pero ¿qué hace esa bacteria? Cuando entra al intestino del mosquito, compite. Bueno, entonces en el huevito de los insectos inocularon la Wolbachia. Entonces apenas eclosionaron esos huevitos infectados con Wolbachia, ya esos Aedes aegypti tenían en su intestino y en su órgano reproductivo presencia de la bacteria. A esos mosquitos ya infectados, allá los aparearon con los mosquitos locales, se apareaban. Entonces la bacteria se iba reproduciendo en las progenies de esos mosquitos sucesivamente, hasta que llega a un nivel entre un 50 y 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que entre los mosquitos locales ya el 50 o el 60% tienen la bacteria adentro. Y ese es el nivel que se espera, que es un nivel protector. O sea, si hay una comunidad donde sus mosquitos están al 50% portando la bacteria Wolbachia, se hace un corte de la transmisión cercano al 90%. Pero ¿qué es el mecanismo que tiene esa bacteria? Porque esa bacteria ayuda a controlar dengue, porque cuando la mosquita pica a un ser humano infectado con dengue, entonces ese virus entra al intestino de la mosquita, y ahí en el intestino de la mosquita, porque como son las hembras las que necesitan la sangre humana para poder producir los huevos, ahí en el intestino de la mosquita compite la bacteria, compite con el virus por el alimento, colesteroles, ciertos nutrientes que requiere. Entonces la multiplicación del virus dentro del mosquito de la bacteria no se alcanza a dar óptimamente y no logra subir a la glándula salivar.
del mosquito. Entonces, ¿qué pasa? Aunque el mosquito esté infectado con el virus en la barriga, pues en su intestino, le bloquea la capacidad de seguir transmitiendo, porque si no sube nuevamente a la glándula salivar, en la otra picadura que haga el mosquito ya no transmite el virus. Por eso bloquea, entonces eso se conoce científicamente como que le reduce la capacidad vectorial. O sea, se interrumpe la posibilidad que al mosquito seguir picando transmita virus. Por eso la Wolbachia inhibe no solo para el virus del dengue, sino para otros arbovirus que se conocen, como el de Zika y chikungunya, en el que recientemente se tuvieron picos 2015, 2016 y 2017 de arbovirosis, o sea, de un conjunto de enfermedades virales que las transmite el Aedes aegypti. Entonces también controla Zika y chikungunya. Y en el Asia, donde se producen otras infecciones virales, también presenta control, incluso de la fiebre amarilla. Pues buenísimo todo eso que usted nos cuenta, doctora Patricia, pero ahora sí contemos bien cómo es que se ha reducido en un 90% la transmisión del dengue en el Valle de la Aburrá, en Cali, donde han infectado a estos mosquitos con la bacteria Wolbachia. Bueno, entonces eso es un proceso de investigación. Ya les conté que el profesor Scott O'Neill fue quien inoculó pues esa bacteria que no tiene manipulación genética. Es una bacteria que está en la mosca de la fruta, ni tampoco los mosquitos, porque los mosquitos se reproducen en su entorno natural. El doctor Scott O'Neill consiguió financiación internacional porque en más de 10 años que llevan de haber hecho liberaciones de mosquitos con Wolbachia en el norte de Australia, en las ciudades donde era endémico el dengue, ya no tienen transmisión autóctona. O sea, llegan casos con dengue, pero no se produce transmisión en esas ciudades de Australia. Entonces, dada esa experiencia exitosa de Australia, pero que no era comparable a Australia con otros países del mundo, consiguieron financiación para desarrollar un proyecto de investigación multicéntrico en países asiáticos como Vietnam, como Indonesia y también en América Latina. Se invitó a México, a Brasil y a Colombia. Y en Colombia se invitó al PCED, que es el programa para el estudio y control de enfermedades tropicales, que tenía trayectoria de investigaciones por enfermedades transmitidas por insectos. Buscaron al doctor Iván Darío Vélez, director de ese centro de la Universidad de Antioquia, para ver si era uno de los 12 centros que en el mundo iban a investigar qué impacto tenía esa bacteria en los mosquitos locales. En el 2013, el doctor Scott O'Neill vino desde Australia aquí a Colombia a reunirse con el doctor Iván Darío Vélez, a invitarlo a participar en ese proyecto, y entonces se hicieron las relaciones, los convenios con el PCD, con la Universidad de Antioquia, para que World Mosquito Program pues invitara a ser partícipe a Medellín, y se hizo una prueba piloto inicial en el municipio de Bello entre el 2015 y el 2017. Como los ensayos que se habían hecho con esta bacteria se habían hecho a nivel del mar, era muy interesante para el conocimiento global si esa bacteria Wolbachia se podía establecer la zona montañosa, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos 1400, alrededor de 1400 metros sobre el nivel del mar, y no se sabía si la bacteria Wolbachia podía permanecer bien y sobrevivir en los insectos en área montañosa. Ni tampoco se sabía si había capacidad de estos laboratorios de inocular y que se reprodujeran las colonias portadoras del mosquito, y si la comunidad iba a aceptar liberación de mosquitos para que se aparearan con los mosquitos locales. Por eso se hizo la prueba piloto. Esa prueba piloto fue muy exitosa para esos tres aspectos. Entonces ya se decidió hacer la liberación masiva, no solo en Barrio París, que fue donde inició la prueba piloto en Bello, sino en todas las comunas de Bello, en todas las de Medellín y en Itagüí. Porque el área metropolitana, el dengue, el mosquito Aedes aegypti pica más de día que de noche. Y sabemos que Buen dato. nosotros, sí, Buen dato. sí, pica más en el día que en la noche, y nosotros, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, dijéramos que la ciudad dormitorio es al norte y la ciudad laboral es al sur. Entonces, una persona puede infectarse en el norte, pero también en el sur. Entonces, los riesgos de dengue en la ciudad de Medellín eran más concentrados al nororiente de la ciudad de Medellín, pero como es la ciudad dormitorio, todo lo que haga uno por proteger contra el dengue en el trayecto del Valle de Aburrá va a beneficiar a todo el Valle de Aburrá. Entonces se invitó a hacer ese proyecto de investigación. ¿En qué consiste la investigación? En liberar mosquitos o huevos
En las zonas geográficas de las distintas comunas hay un modelo que tiene el proyecto que es de aceptación pública, donde se pide consentimiento a la comunidad comunitariamente y también se hace monitoreo con trampas en las casas para captar los mosquitos, para ir midiendo cuánto se ha ido estableciendo, cuánto nivel de infección hay en esos mosquitos. Entonces, en las comunas de Bello, en las comunas de Medellín y en el municipio de Itagüí, se fue subiendo progresivamente ese nivel. En Medellín se dejó una zona que era la zona como para hacer un ensayo, una zona demostrativa, donde en las comunas de Popular, Santa Cruz, Aranjuez y Manrique se sectorizó en tres pedazos. Cada una de esas cuatro comunas se sacaron seis pedacitos y en seis pedacitos se hizo la liberación inicialmente y en los otros seis no se hizo liberación, pero se pusieron trampas en todas las casas que había que tener un muestreo representativo para ir mirando cómo se establecía la Wolbachia. Entonces, unas comunas de la ciudad de Medellín sí lograron unas coberturas de la Wolbachia en los insectos por encima del 60%, otras comunas no logramos esas coberturas, estuvieron por debajo, unas por problemas de orden público, otras pueden ser por situaciones demográficas, geográficas, por las montañas que rodean ciertos lugares, pero en algunos lugares no se logró establecer tan alto como se quisiera. Entonces, después de hacer la liberación, esas liberaciones se hacen por 20 semanas, de 12 a 20 semanas, pero había que cubrir todas las comunas de esos tres municipios. Este proceso se hizo para el caso de Medellín, Bello e Itagüí entre el 2017 y el 2019. Con el cierre por la pandemia no alcanzamos a terminar Itagüí y lo que se hace es que se busca en esos lugares todos los pacientes febriles que acuden a la institución de salud en esa zona demostrativa que fue en la nororiental y en los pacientes febriles se hace una prueba muy sofisticada que no es la que se hace regularmente, que son los anticuerpos de inmunoglobulina, a ver si nuestra inmunidad está respondiendo, sino que se trata de identificar material genético del virus. Esas pruebas son PCR en tiempo real, que miran fracciones del virus. Entonces, a las personas de ese sector nororiental, a todas las que acudían por fiebre a las instituciones de salud, había una enfermera del proyecto que les pedía el consentimiento informado, les tomaba muestra de sangre y les averiguaba qué lugares había recorrido en los últimos 10 días, porque como le decía antes, las personas se pueden infectar fuera del lugar de residencia, porque no es en la noche, sino en el día que pican estos insectos. Entonces, se levantaba esa información y después se miraban los resultados de esa muestra de sangre y encontramos que hubo más casos de positivos confirmados con material genético del virus en las comunidades, en las comunas que no se había hecho la intervención en comparación con las que sí se había hecho. Y miramos también los registros de vigilancia epidemiológica de la ciudad de Medellín, de Bello y de Itagüí y miramos, bueno, cómo ha sido el comportamiento del dengue en los últimos 20 años en Bello, cómo ha sido el comportamiento en los últimos 20 años en Medellín o en Itagüí. Y los picos se presentaron los más altos en estos últimos 20 años en el 2010 y en el 2016. Pero después del 2016 no se volvieron a presentar picos hasta el pico que estamos ahora en el Valle de Aburrá, pero ese pico está muy por debajo, cuando tenía Medellín 17.000 casos, que podía ser la situación de Medellín en el 2010 o en el 2017. Eh, vemos en el 2010 o en el 2017, vemos que Medellín en este momento tiene alrededor de 1.800 casos, 1.900 casos, que al comparar con 17.000 casos en la situación de brote muestra cómo Medellín tiene un 90% menos de casos de lo que tenía cuando se habían presentado picos. De hecho, Cali, Medellín, Barranquilla, estas ciudades ocupaban los primeros puestos en la frecuencia de dengue cuando estábamos en brote. Pero al pasar después de la intervención, la incidencia de la enfermedad ha caído sistemáticamente en Bello, Itagüí y Medellín, y en cambio los otros municipios endémicos del país, porque comparamos la incidencia con los otros 57 municipios más endémicos para dengue en Colombia, esos municipios han pasado en tasas muy altas, pero Medellín, Itagüí
y Bello han tenido las tasas más bajas en comparación con los otros municipios. Y la única diferencia que ha tenido estos tres municipios del Valle de Aburrá es esta intervención. Pero como les decía al inicio, es un proceso de investigación para mostrar un impacto. Ese impacto del 90%, nosotros cuando comparamos las comunas intervenidas y no intervenidas, al año y medio de haber hecho las liberaciones, ya muchas de las comunas no intervenidas ya tenían Volvaquia, entonces ya no nos daba para sacar más casos porque unas y otras ya se estaban igualando, porque como es por el vuelo y el intercambio sexual pues entre los mosquitos lo que hace la prevalencia de Volvaquia, en ese estudio que fue el que salió publicado el año pasado, en abril del 2023, que ahí está citado, de la experiencia pues de disminución de la incidencia en Valle de Aburrá, logramos demostrar disminuciones significativas para el dengue entre un 68 y un 75%. Entonces va a decir, ¿por qué no más? Porque es que ya nos quedamos sin comunas de comparación, porque ya las otras se habían contaminado con la intervención y éticamente no podíamos dejar a esas comunidades tampoco desprovistas de una medida que había mostrado beneficio. El comité de ética que revisó el proyecto exigía que al final, cuando se viera algún resultado, se tenía que cubrir toda la ciudad. Y en ese caso fue cuando entre el 21 y el 22 se cubrieron lo que nos faltaba de Itagüí y los 3 pedazos de la zona nororiental que eran el grupo de comparación. Bueno, doctora Arbeláez, si esto es tan bueno, ¿cierto? ¿Por qué no ha pasado de ser un proyecto a una realidad para la mayoría de las poblaciones del país? ¿Qué hace falta para que el gobierno, el Ministerio de Salud, adopte ese método de control como una medida pues adicional a lo que ya se hace para combatir el dengue, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el peor de los brotes posibles? Sí, bueno, esta medida como requiere un proceso de establecimiento que yo le dije que puede tomar 1 y medio y 2 años, ese tiempo no me va a servir esperar a que se establezca la Volvaquia para controlar un brote. O sea, las acciones de control de brotes que están establecidas en el programa nacional tienen que darse para controlar un brote. Para ir controlando progresivamente el problema, sí sería muy buena una medida como estas, en tanto que es un control biológico, no hay manipulación genética de ninguna, ni de la bacteria ni de los insectos, obedece a la dinámica natural de reproducción de los mosquitos, pero hay que hacer una inversión amplia, una inversión entre año y medio y 2 años para poder garantizar que se establezca la Volvaquia, porque eso implica liberaciones por 12 a 20 semanas en rectángulos de 50 por 50 metros en los barrios y en los lugares y pasar a otra zona y pasar a otra zona. Eso implica mucho talento humano, implica tener los mosquitos o los huevos para liberarlos, que ellos entonces hay que hacer una inversión muy alta muy alta en 1 o 2 años. Muy alta es que supera los presupuestos que son escasos en salud pública, ¿no es cierto? Entonces, si los presupuestos son escasos en salud pública, no se puede dedicar los escasos recursos del país en salud pública para una sola enfermedad, cuando hay que aplicar vacunas, cuando hay que hacer otras prioridades. Entonces hay que buscar recursos externos o de cooperación internacional o de otras fuentes para poder dar sostenibilidad. El World Mosquito Program es, dijéramos, el dueño de esa tecnología, dijéramos, porque ha sido también exitosa en Yogyakarta, en Indonesia, en Brasil también la Universidad de Fiocruz está vinculada. Y esa inversión se puede hacer por es fuerte, 1 o 2 años, pero es sostenible en el tiempo, no hay que volverla a hacer, porque como la bacteria se sigue produciendo de generación a generación en los mosquitos, no es como un programa que tú haces la intervención hoy, tienes que volver a vacunar, tienes que volver a fumigar, tienes que volver, no, esto es un proceso biológico que se va sosteniendo en el tiempo. Por ahora se ha sostenido en Australia 10 años, pero cuando hacen modelaciones matemáticas de cómo es la biología y la reproducción de la Aedes aegypti, han llegado a estimar, porque eso no, obvio no se tiene esa experiencia, que puede durar sostenible en el ambiente hasta por 80 años. O sea que es una intervención que ha mostrado que es costo-beneficio, Efectiva, claro. costo efectiva. Entonces, y que la implicación presupuestal dice que si usted invierte esos 2 primeros años, puede recuperar la inversión en casos evitados, la puede recuperar entre 4 y 10 años.
pero no hay la plata en este momento. Claro. Entonces, O sea, son y también lo que quieren, y como es atenciones de una salud que no innovación, se van a hacer, hacer. ¿cierto? Así se miden. Así. Entonces, como son innovaciones que todavía hay reticencia, están todavía en estudios en el ministerio, en el IETS, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud del país. Brasil ya lo asumió. Hay estados de Brasil, como Brasil es un país federal, que hay estados de Brasil que ya con recursos públicos y a través de convenios con el instituto que te mencioné de la Universidad de Fiocruz, ya lo van invirtiendo como programa regular. Pero, por ejemplo, si hay un consenso ya de la Organización Mundial de la Salud a favor de este método, ¿cierto, doctora Patricia? Sí, lo que pasa es que a nosotros, dijéramos, la Organización Mundial de la Salud, como esta iniciativa surgió en Australia y se ha desarrollado en países de Asia, ya les dije, de Indonesia y de Vietnam, la Organización Mundial de la Salud da una orientación general. Ya cada organismo territorial tiene que ver cómo lo aplica. Entonces, en el caso nuestro en Colombia, la Organización Panamericana de la Salud, que tiene su sede en Washington para la región de las Américas, tiene que autorizar y tiene que ayudar porque eso es incorporarlo dentro de los programas regulares. Esto no es un programa independiente, sino que este control biológico progresivamente se tiene que incorporar en el programa regular. Entonces tenemos que esperar a directrices también de la Organización Panamericana de la Salud. Esa evidencia se está analizando con ella, con ellos se están haciendo propuestas de grupos de trabajo para ciudades que están interesadas en invertir en el proceso, porque esos recursos de gasto, dijéramos, de cooperación internacional, ya se terminan en diciembre de este año, cuando se terminen las liberaciones en Cali. Entonces hay que buscar hacia final del año qué estrategias hay para que se transfiera esa capacidad y se encuentren los recursos para esa inversión inicial, que puede ser escalonada. Pues hay que analizar con qué municipio se pudiera empezar. Pero eso hay que hacer acuerdos porque la transición entre la investigación y la implementación tiene una serie de connotaciones económicas, políticas, sociales, de aceptación comunitaria, que no se pueden pasar por alto, Sí. sino que tienen que Esa dar es, el esa es, proceso. esa es la letra pequeña, doctora Patricia, detrás de todas estas innovaciones en materia de ciencia y salud. Ojalá que pronto se puedan tener, digamos, resultados que terminen de avalar este método de control, pero que también haya voluntad política para empezar a implementarlo en Colombia. Muchas gracias por su tiempo, doctora Patricia. De verdad que muy valioso todo esto que nos cuenta. El dengue, yo creo que todos hemos tenido a alguien que le ha dado dengue o que nosotros mismos hemos tenido Lo esa hayamos enfermedad, así que sufrido. sabemos un poco de lo que puede llegar a ser en términos también de sufrimiento para muchas personas. Así que muchas gracias, doctora Patricia, por estar aquí en Saludable explicándonos todo el tema de Wolbachia. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Ronnie, perdón por la oportunidad. Un Bueno, cordial saludo. vale, y a todas las personas que vieron este episodio, la invitación es a suscribirse, a compartir este video también, a darle like y a dejar su tema, de qué tema de salud quiere que hablemos aquí en este espacio. Parece que hablamos de salud pública, del sistema de salud, de innovaciones médicas, de ciencia, también hablamos en este espacio. Así que, por favor, deje su comentario y muchas gracias por ver este episodio de Saludable. Nos vemos en una próxima. Chao.